Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo a una nueva sesión de preguntas y respuestas. Antes de empezar, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Gracias, Cristian, qué bueno verte a ti también. Gracias. Entremos de una vez en materia, Baruch. Hemos sido inundados con muchísimas preguntas, especialmente acerca de lo que hemos visto recientemente en los medios. Muchas cosas están pasando y la gente tiene dudas. Tristemente, muchas de estas dudas se deben a la desinformación o algunas falsas doctrinas, pero abordemos de una vez algunas de estas preguntas, Baruch. La primera es, muchas personas profetizaron que el Papa era el falso profeta. Estas mismas personas afirmaban que el rapto puede llegar en cualquier momento. ¿Qué puedes decir al respecto, Baruch? Personalmente creo que el Papa, espiritualmente hablando, no es relevante en nada que tenga que ver con la profecía bíblica. El falso profeta, como dice en la pregunta, si buscas primero en Apocalipsis capítulo 13, parece haber una conexión entre el anticristo y el falso profeta. No creo de ninguna manera que el Papa tenga alguna relevancia profética. Este Papa que falleció era un impío. No representaba para nada la verdad bíblica. ¿Lo considero alguien falso? Sí, en el sentido de que no era un verdadero creyente, pero no veo ninguna relevancia profética en él. Y en cuanto al rapto o el arrebatamiento, yo diría que es una enseñanza falsa esta doctrina de la inminencia del rapto. Si te fijas, vemos que la Biblia es muy específica sobre el orden de los eventos y, en mi opinión, el último evento que la Iglesia verá es la abominación desoladora. ¿Qué significa eso? Significa que el arrebatamiento no ocurrirá antes de la abominación desoladora. Quiero que todos busquen cuando puedan 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, porque creo que allí se enseña claramente que la abominación desoladora debe tener lugar antes del arrebatamiento. Así que rechazo radicalmente la doctrina de la inminencia del rapto. Si analizas los versos de la Biblia que algunos proporcionan como apoyo para esa doctrina de la inminencia, ninguno afirma que el rapto pueda ocurrir en cualquier momento. Simplemente dicen que debemos estar velando, que debemos estar esperando este evento maravilloso. Pero eso no significa que sea inminente. Simplemente porque no sabemos el día ni la hora, eso no significa que pueda pasar en cualquier momento. Esa es una lógica equivocada. Es así, y me alegra que hayas mencionado este pasaje porque lo discutiremos en detalle. Hace poco iniciaste una serie titulada Verdades de los Últimos Tiempos, que está fantástica, la recomiendo a todos. Y una cosa que me llamó la atención fue que mencionaste Mateo 24:36, que dice, «Pero el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre». Explicaste en ese video muy claramente que esto se relaciona con el harpazo, nuestra esperanza bendita, el arrebatamiento de la iglesia, con algunas de las cosas posteriores que describe la Escritura. Pero creo que lo más interesante, y me gustaría que lo comentaras ahora, es que en el texto original esto significa algo como... Y por favor, no pretendo colocar palabras en tu boca, pero creo que implica que nadie nunca lo ha sabido, nadie lo sabe y nadie lo sabrá, aparte del Padre, lo cual descalifica totalmente a estos falsos maestros que vemos diciendo que el rapto ocurrirá con esta luna de sangre o que ocurrirá en la fiesta de las trompetas. Tus comentarios. Sí, de hecho, la Biblia es aún más específica. Nos dice que el arrebatamiento ocurrirá en un momento en que no lo esperamos. Insisto, nunca deberíamos, y sé que tú y yo estamos completamente de acuerdo en esto, nunca hemos fijado fechas ni debemos dar indicaciones semejantes porque la Escritura es clara. Nadie lo sabe, excepto Dios el Padre. Esto no ataca de ninguna manera la divinidad del Mesías Yeshua, Cristo Jesús, porque vemos allí que el Mesías siempre es sumiso. Esta es una de las razones por las que el término Hijo de Hombre se utiliza, mostrando que Él es un ejemplo para nosotros, siempre sometido al Padre. Él está esperando no porque sea menos que el Padre, sino porque es su Hijo que lo obedece a la perfección.
Debemos estudiar para presentarnos ante Él aprobados. Debemos estar en la palabra de Dios, pero no sabremos el día ni la hora. Lo que sí creo que habrá es indicios de que el momento se acerca, cuando veamos que ciertas cosas estén ocurriendo. Una de nuestras escrituras favoritas, hablando por ti y por mí, es: cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten sus cabezas y prepárense, porque su redención se acerca. Habrá indicios de que se acerca, pero no sabremos el día ni la hora. Gracias. Otra pregunta. Hay un gran aumento de experiencias cercanas a la muerte reportadas, en las que las personas mueren y ven a sus seres queridos en sus habitaciones. ¿Es esto bíblico? Hablábamos de esto, Baruch, antes de grabar el video, y vamos a grabar un podcast completo sobre este tema muy pronto. Será publicado quizá la semana que viene, y el tema será específicamente la necromancia con otros temas relacionados. Pero te doy la palabra para tus comentarios, Baruch. Ciertamente no es nada bíblico. No vemos nada en la Escritura que hable sobre experiencias cercanas a la muerte. Creo que es un término creado por los hombres. No lo encontramos en la Escritura. En mi opinión, y no estoy criticando por criticar, pero se nos encomienda que hablemos con franqueza y claridad. Para mí, todo esto es una gran manipulación emocional, intentando simplemente que las personas compren un libro, hagan clic en un video o lo que sea. No tiene nada que ver con la verdad bíblica. Insisto, las personas están vivas o están muertas. Para mí no existen estas experiencias cercanas a la muerte. Son un mero invento de la imaginación popular sin base alguna en la verdad. Y creo que tú y yo, Baruch, a lo largo de los años, mientras hemos grabado videos, hemos recibido... la gran mayoría de los comentarios y correos electrónicos son muy positivos. Son una bendición para nosotros. Alabamos a Dios por eso. Pero sabes, hay una pequeña minoría que es muy crítica ante algunas de las cosas que decimos. Sé que tú y yo estamos de acuerdo en esto. La Escritura es muy clara, que cuando una persona muere, hay solo dos destinos posibles. No hay punto medio. Ciertamente no existe el purgatorio como enseñaban los católicos. O aceptas el Evangelio con Yeshua, confesando que Él murió y resucitó, y naces de nuevo, y estás en la presencia del Señor, o entras en una separación eterna de Dios. Solo voy a citar la escritura de 2 Corintios 5:8. Digo que estamos confiados y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si puedes hablar un par de minutos más sobre qué sucede inmediatamente después de que muere un creyente, Baruch, un discípulo de Yeshua, ¿qué pasa una vez que esta persona muere? Si eres creyente, como acabas de decir, Cristian, en un abrir y cerrar de ojos, cuando la persona muere... ¿Y qué es la muerte? Es cuando el alma deja el cuerpo. Cuando esa alma deja el cuerpo, si se trata de un creyente o una creyente, instantáneamente, al momento de morir, su alma va a la presencia de Dios. Tenemos una promesa en Juan 14, que donde yo esté, ustedes estarán siempre. Esa es la clave, siempre estaremos. Cuando un creyente muere, esa persona estará para siempre con el Señor, en una relación inseparable en su presencia. Por eso nunca deberíamos temer a la muerte. Insisto, no conozco nada en la Biblia que hable sobre una experiencia cercana a la muerte. O estás vivo o estás muerto. Si eres creyente y mueres, instantáneamente estarás en la presencia del Señor Dios Todopoderoso, su Hijo unigénito y el Espíritu Santo. Así que morir en Cristo, como escribió Pablo a los Filipenses, es ganancia. Sí, amén. Gracias. Otra pregunta. ¿Enseña la Biblia que a veces nuestros amigos e incluso familiares se volverán contra nosotros por causa de nuestra fe? Ciertamente lo enseña, especialmente en los últimos días. Hay un verso de la Escritura que dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que, sí, en los últimos días veremos por causa del liderazgo del anticristo, de su imperio, su gobierno y su régimen, que hará que las personas se vuelvan contra los creyentes, e incluso los miembros de la familia se volverán unos contra otros para agradar, satisfacer y obedecer al imperio del anticristo. Así que sí, nos veremos siendo odiados por el mundo y por aquellos que pertenecen al mundo.
¿Crees, Baruch, que este pasaje de Lucas 21, 16 al 18 sirve para responder esta pregunta? Ciertamente, creo que es un texto grandioso que confirma que veremos a los miembros de nuestra propia familia volviéndose contra nosotros debido a nuestra fe y a nuestro compromiso con la verdad bíblica y a nuestra relación con el único Salvador, el único verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Amén. Voy a leer la escritura rápidamente. Serán traicionados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y algunos de ustedes matarán, y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Un pasaje maravilloso. Siguiente pregunta. Constantemente vemos que se desenmascaran falsos maestros por diferentes razones. ¿Por qué entonces la gente sigue apoyando a estos lobos? Tengo 2 escrituras que compartiremos, Baruch, pero creo que también basándome en otras preguntas muy similares a esta que he recibido. Y de estos hay montones, porque hemos visto un gran número de, entre comillas, pastores cristianos famosos en televisión o en mega iglesias, siendo expuestos por diferentes situaciones, algunos incluso arrestados y con justa razón. Pero la pregunta es bastante lógica. ¿Por qué estas mega iglesias siguen creciendo? ¿Sabes? A pesar de estos escándalos o incluso no necesariamente personas que solo promueven doctrinas equivocadas, sino predicadores que abiertamente han compartido palabras proféticas incorrectas. Como por ejemplo John Hagee, a quien hemos expuesto repetidas veces en el pasado. Hace varios años escribió cuando salieron las llamadas lunas de sangre que el rapto vendría. Y luego publicó otro video donde dijo que en diciembre de 2024 el rapto vendría, pero con todo y eso no ves que estos ministerios disminuyan, por lo que es fácil entender la pregunta. Compártenos tu respuesta, Baruch, y luego comentaremos un par de escrituras. Muchas veces la gente está atada a una personalidad, en lugar de a la verdad de la Biblia. Por eso, incluso cuando estos sujetos quedan expuestos por enseñar falsedades, o incluso por conductas inmorales, ¿qué sucede? Explota el escándalo en los medios, pero aún así, muchos siguen siendo lo que podrías llamar seguidores o fieles a ellos, basándose en emociones en vez de un compromiso con la verdad. La gente es la gente. La pregunta es, ¿por qué siguen apoyando a estos individuos? Sinceramente, no lo sé. Uno pensaría que la gente aprende, pero no es así. Correcto. Leamos un par de escrituras y luego las comentas, Baruch. Segunda a Timoteo 4:3. Porque vendrá un tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tus comentarios, Baruch. Bueno, esto simplemente habla de que en los últimos días habrá un segmento, no de verdaderos creyentes, pero sí de gente que asiste a la iglesia, que se apartarán del camino. No estoy hablando de perder la salvación, sino de gente que nunca ha sido salva y que serán influenciados por el hombre. Serán influenciados por el imperio del anticristo, se dejarán agobiar por los afanes de este mundo y se apartarán de la verdad. No caminarán más en ella si es que alguna vez lo hicieron, sino que harán lo que agrada al enemigo y que desagrada a Dios. Se nos dice una y otra vez proféticamente en el Nuevo Testamento, como este verso lo menciona, que esto sucederá a medida que nos acercamos a los últimos tiempos. Correcto, gracias. Otra escritura que debemos ver es Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tus comentarios, Baruch. Bueno, este es un ejemplo de cómo hoy en día muchos segmentos de la iglesia han comprometido sus valores. Hay cosas que la palabra de Dios claramente dice que no son apropiadas. Una incluso es llamada abominación. Y sin embargo, cada vez vemos más y más supuestas iglesias que están abrazando ese estilo de vida, promoviendo esa conducta inmoral. Es algo vergonzoso. Y diré algo más, que está relacionado con el mismo asunto, y es que vemos dentro de la iglesia hoy en día una gran disposición a comprometer sus valores e involucrarse en asuntos políticos que tampoco son apropiados. Por ejemplo, el aborto.
Hay personas que representan diferentes denominaciones, muchas de las cuales tienen sus cuarteles generales en Europa, y que están a favor del asesinato de bebés en vez de abrazar la santidad de la vida. Entonces vemos una gran caída de la fe, lo que Pablo llama una apostasía, apartándose de la verdad para abrazar estas mentiras. Es algo que está creciendo más y más hoy en día, lo cual es frustrante y desalentador, pero Dios advirtió que sucedería. Gracias. Siguiente pregunta. Es una pregunta un poco difícil porque toca un tema delicado, pero creo que es bueno abordarla. Esta dama dice: he sufrido abuso durante años por parte de alguien que se decía cristiana. Otras personas me dicen que la perdone, pero ella no se arrepiente. ¿Acaso la Biblia no enseña que solo debemos perdonar a quienes se arrepienten? Luego veremos la escritura a la que se refiere, pero ¿qué le puedes responder a esta dama, Baruch? Bueno, a veces perdonar a alguien es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Pero para responder esta pregunta de manera directa, así como nosotros mismos debemos arrepentirnos, ¿qué significa arrepentirse? El arrepentimiento, en el sentido más esencial, consiste en reconocer las normas de Dios y confesar que las hemos violado. En este caso en particular, yo diría que sería necesario que esta persona reconozca ante aquella a quien ha ofendido que lo que ha hecho está mal, que admita su error, que se ponga de acuerdo con las normas de Dios, las cuales violó y transgredió, y que le pida perdón. Pero, insisto, a veces es muy saludable que simplemente dejemos ir estas cosas. Un asunto de esta naturaleza puede que no sea tan fácil de hacer, pero, sin embargo, yo diría que sí. La regla básica es que las personas deben arrepentirse y pedir perdón para poder ser perdonadas. Así es como funciona. Entonces, a la luz de esta pregunta que hizo esta dama, y estoy seguro de que hay muchas otras personas en situaciones parecidas, si la persona que ofendió, o abusó, o hirió a esta persona no se ha arrepentido, entonces, basándonos en Lucas 17, que leeremos, ¿no hay un requisito real para que sea perdonada? Sí, como dice este verso, debemos ir y decir, me arrepiento. Si la persona se arrepiente con sinceridad, debemos perdonarla. Pero, insisto, este perdón no implica que si alguien ha cometido un crimen contra ti, puede que tú lo perdones, pero eso no implica que no debas ir a la policía y denunciarlo. Puede que haya consecuencias y acciones legales que deban tomarse como una sentencia a prisión o lo que sea. El perdón no significa que condones, ignores o te resignes. El perdón, la base para el perdón, consiste en que la persona que falló, si es sincera, y estamos hablando de un abuso catalogado como un crimen, esa persona debe entregarse a las autoridades, debe admitir lo que hizo y recibir las consecuencias humanas, las consecuencias terrenales de sus acciones. No veo que sea parte de la fe simplemente decir, oh, este sujeto cometió un pecado terrible contra alguien, abusó de esa persona, sea cual sea la forma como haya sido ese abuso, pero yo simplemente lo perdono. Y el criminal se va sin ningún tipo de consecuencias. Ese no es el perdón bíblico que vemos en la Escritura. Vemos que para que se concretara el perdón, el Mesías murió en una cruz y derramó su sangre. Él tuvo que pagar un precio. E insisto, si alguien comete un crimen, tiene que hacerse responsable. Uno de los problemas actualmente, y vemos esto con respecto a lo que está pasando en Israel, es que nadie piensa que tenga que hacerse responsable por sus actos. La gente hace cosas terribles y el mundo dice, bueno, solo déjenlos tranquilos y olvidemos el asunto. No, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber justicia, tiene que haber un castigo para todo el que cometió estos crímenes tan atroces. Correcto. Y quiero leer esto en Lucas 17. Cuídense. Si su hermano peca, repréndanlo. Si se arrepiente, perdónenlo. Si peca contra ustedes 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ustedes diciendo, me arrepiento, perdónenlo.
Creo que es justo decir que nosotros, como creyentes, si las personas no se arrepienten, no debemos ser tapetes para los no arrepentidos, para que limpien sus pies en nosotros. Y es necesario en tales circunstancias que cortemos estas relaciones tóxicas. ¿Estarías de acuerdo? Por supuesto, el perdón no significa que si alguien te ha traicionado. Conozco una situación donde alguien tenía un socio de negocios y este socio le robó un dinero. La persona que perdió el dinero lo perdonó, pero ese perdón no significa que él debe volver a hacer negocios con él y actuar como si nada hubiera pasado. Debemos ser sabios y tener sentido común. Podemos perdonar a la gente, pero, insisto, este pasaje en Lucas demuestra que nuestra intención siempre debe ser perdonar, pero hay un requisito, y ese es un verdadero arrepentimiento, para que perdonemos a esas personas. Y el verdadero arrepentimiento no implica esconderse de las consecuencias, sino enfrentar las consecuencias y corregirlas. Un ejemplo perfecto es cuando alguien le hace un daño a otra persona, y puede ser un daño financiero. Entonces deben buscar enmendarlo de inmediato. Hace poco vi a unas personas en un restaurante y una persona derramó algo sobre su amigo, obviamente sin intención. Y esta persona le dijo: amigo, me siento muy mal por esto. He manchado tu ropa. Al menos déjame pagarla. Él quería pagar por la tintorería o para comprarle una prenda nueva, lo que fuese necesario, pero era evidente su esfuerzo por corregirlo de inmediato. Eso es arrepentimiento. En la medida de lo posible, aunque por supuesto habrá cosas que no podremos recuperar ni corregir, pero si está en nuestro poder hacerlo, el verdadero arrepentimiento nos lleva a corregirlo. Correcto, y creo que hemos hablado de esto antes, pero hay personas que a veces en su imaginación se inventan el 11º mandamiento que dice: serás amable sin importar qué. Pero sabemos que ese no es el caso, porque a veces es imperativo rendir cuentas. Pero como sea, continuemos. Vengo de un entorno carismático y amo a Israel y oro por él, pero no estoy de acuerdo con que el Shabbat o el sábado sea para nosotros en este nuevo pacto, al igual que el diezmo. Respetamos a quienes lo observan, pero no estamos de acuerdo con quienes lo llevan al extremo. ¿Está mal eso? Tus comentarios, Baruch. Bueno, yo diría que toda la palabra de Dios es relevante. En este caso, no estoy seguro a qué se refiere con las personas que lo observan o lo llevan al extremo. Lo que diría es que el Shabbat es una palabra del reino. Su énfasis es el reposo. El reposo en este caso no es simplemente ocio, sino que el reposo tiene que ver con estar en el lugar correcto. El Shabbat es una preparación para nuestro futuro. Si vemos Génesis 2, no fue por lo que el hombre había hecho que recibió el Shabbat. Fue por lo que Dios había hecho. Y este Shabbat preparaba al pueblo para el futuro. Así que el Shabbat es relevante, pero diré esto para darles tal vez algo de paz mental. ¿Pueden las personas guardar el Shabbat hoy? La respuesta es no. ¿Por qué lo digo? Si buscas Números 28, había sacrificios ofrecidos en el templo, en ese altar, en el Shabbat, especialmente para el Shabbat. ¿Tenemos ese altar hoy en día? ¿Pueden ofrecerse esos sacrificios? Obviamente no. No tenemos un sacerdocio operativo ni existe el templo. No se trata de observar el Shabbat como lo ordena la ley de Moisés. No se puede. Pero podemos aplicar la verdad del Shabbat a nuestra vida, y creo que eso es muy sabio. Lo último que diré con respecto al Shabbat o con cualquiera de las cosas que Pablo dice en Colosenses 2, 16 y 17, es que no se trata de juzgarnos unos a otros. Puedo percibir en esta pregunta que él no está interesado en juzgar o condenar a nadie porque vea el Shabbat como algo relevante o como algo que quiera aplicar a su vida. Así que no se trata de juzgar a los demás y condenarlos rompiendo la comunión. Pero el Shabbat definitivamente sigue siendo relevante hoy en día. Amén. Llegamos al final de las preguntas por hoy, Baruch. Hemos visto muchas preguntas que han surgido debido a todas las cosas que hemos visto últimamente en los medios y en las noticias. La muerte del Papa, que para mí es irrelevante desde el punto de vista de los verdaderos creyentes. Hablo de los discípulos de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach.
Pero la gente se deja atrapar por esas cosas. Ven las cosas que están pasando globalmente, guerras comerciales, siempre la amenaza de guerra en el Medio Oriente, y vemos mucha ansiedad entre la gente hoy en día. ¿Qué palabras puedes compartir finalmente, Baruch, para la gente que está experimentando este tipo de ansiedad? La fuente de la ansiedad, en primer lugar, no es Dios. Debemos tener eso muy en cuenta. Cuando sentimos estrés, ansiedad y una preocupación que no tiene sentido realista, es el enemigo quien está trabajando en nosotros. Debemos confesar que eso no viene de Dios. Dios nos trae paz, nos da gozo, nos otorga una mente sana y Él es un Dios que nos anima para que avancemos en su voluntad, cumpliendo su palabra y aplicando la verdad bíblica en nuestra vida. Así que no debemos tener ansiedad. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Algunas personas son propensas a la ansiedad de una manera muy seria. Debemos orar por ellos. Debemos orar unos por otros. Seamos un solo cuerpo. Pero en cuanto a estas cosas, la vida se pondrá más difícil a medida que nos acerquemos a los tiempos finales. Habrá oposición, serias dificultades, pero la buena noticia es esta. A través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, podremos ser más que vencedores. Y a esto hemos sido llamados, a vencer. La travesía puede ser dura, pero Dios no nos abandonará ni nos desamparará. Él nos animará, Él nos dará la fuerza y vendrá un tiempo de vindicación. Tengamos eso siempre en mente. No nos dejemos atrapar por las dificultades. Alabemos a Dios por el hecho de que tenemos un futuro maravilloso, un futuro eterno. Demos gloria a Dios y sigamos adelante. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, espero que las preguntas que se han respondido hoy hayan sido de ayuda y consuelo. Siempre los dirigimos directo a la Biblia, que es la única fuente de la verdad. Así que, Baruch, gracias por dedicar tiempo para responder estas preguntas. Ha sido una bendición y esperamos que nos acompañen en una próxima discusión. Baruch en Israel y un servidor aquí en Australia les decimos shalom y bendiciones. Shalom and blessings.